Este año nosotros hemos declarado en nuestra iglesia el año de las promesas. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar dirigiendo la palabra de Dios, tomando algunas promesas para referirlas, enseñarlas, llevarles al principio de esa promesa, qué provocó a Dios para hacer esa promesa. Y de esa manera vamos nosotros a ubicarnos exactamente. Hay promesas generales, hay promesas sin condiciones, hay promesas con condiciones, hay promesas en las que usted puede estar muy seguro de que eso es para usted. Por ejemplo, una promesa de salvación, esa es para todos. Ninguno se puede excluir de la promesa salvífica del Señor. Esa es una promesa que nos alcanza a todos. Pero vamos a tener tiempo para poder estar compartiendo con la ayuda del Señor sobre esa temática. Y entonces vamos a poner posición hoy sobre la Biblia y las promesas de Dios. Una de las ventajas, puedo decir así, que tenemos los cristianos es que cuando incursionamos en la Biblia, cuando comenzamos a dar lectura o a leer la palabra de Dios, los ojos de alguna manera como que se nos salen. ¡Wow! ¿Por qué? Porque usted encontró algo que lo estremeció y rápido dice, bueno, si está en la Biblia, yo lo creo. Y si está en la Biblia es porque Dios ordenó que se escribiera o es porque Dios lo pronunció. Esa es una de las ventajas que tenemos los cristianos. En medio del tiempo que vamos a estar comentándolas, usted puede preguntarse si las promesas son para todas las personas o hay una condición pero muy necesaria para poder decirle a esa persona, mire, crea las promesas de Dios, ¿verdad? Que las recetamos, ¿no es cierto? Crea las promesas de Dios. Ahora, esa persona ha hecho compromiso con Dios como para que le digamos que crea a las promesas o que se aferre mejor a las promesas de la Biblia, las promesas de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque las promesas no podemos nosotros asumir que es para esa persona que estimamos y amamos, y la razón es sencilla: no ha confesado a Jesús. Lo primero que hay que hacer para hacer nuestras las promesas es creer en Jesús. ¿Cuántos creemos en Jesús? Recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, entre nosotros podemos señalar tal o cual promesa y llamar a nuestros hermanos a tener confianza. Leamos estas tres citas que tengo aquí para iniciar. Josué 21:45. Mire qué hermoso cómo se lee. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ese es un versículo donde usted puede, estimado hermano, hacerlo muy propio, muy suyo, y tomarle la palabra a Josué y decir eso mismo que tú estás o dijiste, eso mismo lo declaro a esta hora. ¿Significa esto que todas las promesas hechas al pueblo o a Josué se habían cumplido o estaban por ser cumplidas? Y la experiencia de la historia de Israel es motivo de esperanza y confianza para el pueblo de Dios en todas las edades, y que todas las promesas hechas a su iglesia serán cumplidas en el tiempo debido. Yo siempre sugiero lo siguiente: que si alguien entra en desconfianza o en conflicto con creer lo que Dios ha dicho que va a suceder, hay que ver al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un referente de la fidelidad de Dios a sus promesas.
Cuando usted vaya a la Biblia y comience a leer sobre Israel, las cosas que le iban a suceder, las cosas que le sucedieron, y que de repente se levantan hombres en la era moderna y comienzan a poner su mirada en ese sector o en ese pueblo y empiezan a dictaminar normativas, leyes, decretos para decir: ya es tiempo que se reconozca a ese pueblo como un país. Ya es tiempo que se reconozca que esa tierra les pertenece a ellos. Entonces, en pocas palabras, esto es un cumplimiento de las promesas del Señor. Josué en su momento pudo expresarlo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y lo mismo leemos en el primer libro de Reyes 8:56. Palabras de Salomón: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Él está en la oración, en la dedicación, en la declaración de ese ambiente glorioso en el que están envueltos, de que Dios no ha faltado a ni una tan sola palabra de sus promesas. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este versículo nos lleva a pronunciar lo siguiente: en las Escrituras se cumplen directa o indirectamente en Él. Amén significa esto es cierto. Entonces, cuando usted aquí en el culto dice amén, ¿qué está diciendo? Esto es cierto. Y no dijeron amén entonces. Cuando usted diga amén esto es cierto. Entonces el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: miren, todo lo que yo les he venido diciendo, basado en lo anterior de los profetas, en él esto es amén, que significa esto es cierto. Y segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De esta manera podríamos seguir enumerando pasaje tras pasaje, donde nos está afirmando la fidelidad de Dios a toda promesa hecha para un pueblo específico, Israel, para un pueblo específico, la iglesia, para personas específicas, en este caso lo suscribimos a los hombres y mujeres de la antigüedad registrados en el Antiguo Testamento. Pero en algún momento el Espíritu Santo viene y enfoca una de esas promesas particulares a gentes del pasado y nos lleva a nosotros para que nos apropiemos. En eso vamos a tener mucho cuidado cuando observemos algunas promesas que eran directamente a personas de manera específica. Pero pienso que en un instante el Espíritu Santo puede decir: toma esa palabra que se le dijo a Jacob, toma esa palabra que se le dijo a Elías, toma esa palabra que se le dijo a Eliseo, toma esa palabra que se le dijo a David. Entonces viene usted con mucha confianza y dice: Señor, me apropio de esas palabras que tú le dijiste a estos, las creo en mi corazón y conforme
el propósito que tuviste para dar esa promesa, ayúdame a aplicar el propósito por el cual el Espíritu Santo me dice que asuma como propia esa promesa. Amén, ¿verdad? Buscando qué quería decir la palabra promesa en el hebreo. Se dice que no, en el hebreo no hay una palabra exacta que defina con claridad la palabra promesa. Entonces nos lleva absolutamente a que la promesa es un dicho o una promesa. El salmista en el Salmo 77:8 dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Está entonces aplicando absolutamente la palabra común para nosotros. En este caso, el salmista apeló a la misericordia de Dios, esperando así persuadirlo para que respondiera a la crisis a la que él se está refiriendo en el contexto del versículo leído. Pero también, buscándola en griego, dos palabras aparecen. Una es evangelía, que significa promesa, y la otra es evangelma, que significa prometer. Pero el enfoque de este caso es que cada uno de nosotros puede estar seguro que no hay una variación en el término. El término es conocido, entendible, y nosotros bien podríamos decir a esta hora: Señor, para este día tomo la promesa que tú tienes para mí. Una promesa que puede aparecer en la lectura, una promesa que puede aparecer en el transcurso del mensaje. Viene usted y dice: esa palabra que acaba de pronunciar el pastor, la tomo como una palabra de Dios para mi vida. Y le voy a decir que muchas veces ha sucedido eso, y a mí en lo personal me han dicho: pastor, la última vez usted dijo esto, tal vez a mí se me ha olvidado, porque no era parte de mis notas, pero allí apareció la declaración o el concepto, y me dice: yo me apropié de eso, pastor, y quiero decirle que el Señor me ha bendecido, o el Señor me contestó. Y nosotros decimos amén. ¿Qué quiere decir amén? Ahora bien, en la Biblia hallamos una gran cantidad de preciosas. Fíjese que el apóstol Pedro usa esa palabrita extraordinaria, preciosas. Es una palabra que no la utilizamos mucho los hombres, ¿verdad? Pero es una palabra bastante común en las mujeres, ¿verdad? La palabra preciosa. Pero aquí viene el apóstol Pedro y dice: miren, las promesas del Señor son preciosas y grandísimas. Está él, quizá alguien podría decir exagerando al decir grandísimas. No podemos decir que está exagerando. Él está ubicado y él está afirmando algo que lo ha experimentado en su propia vida y que lo ha visto suceder en la vida de todos aquellos a los que él ministró en su momento. Entonces, escribiendo a los que les escribió y que nos alcanza a nosotros, nos está diciendo que las promesas del Señor son preciosas y grandísimas. Ahora, las promesas preciosas son el objeto de la preciosa fe. Si usted y yo no tenemos fe, puede ser que esa declaración esté bien redactada, al gusto de la persona intelectual, que le encantan declaraciones bien definidas, bien escritas, bien pronunciadas, bien dichas, pero dejarán solamente de ser bonitas, agradables. Pero si no hay fe, eso agradable no funciona. Las promesas de Dios hay que creerlas por fe. Y las promesas son una
dádiva. En ningún momento vamos a encontrar que las promesas se presentan en la mayoría de ocasiones como algo merecido o promesas que nosotros las hemos tomado de personas. Ciertamente los que escribieron la palabra de Dios fueron personas, pero no escribieron según su pensamiento, no escribieron según su intención, sino que nada más ellos fueron personas que escucharon y escribieron. La redacción que pudieron hacer no alejaba en ningún momento de la intención de la declaración dada por Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, decimos: Señor, esta es una dádiva para mi vida. Esto es algo de gracia que tú me estás ofreciendo a esta altura de mi vida. Y por otro lado, son tan seguras como si estuviesen ya cumplidas. O sea, dice: Señor, yo lo creo y ya la veo. O ya, yo la recibo y la hago ya realidad. Yo sé que así es. Eso, hermano, emociona, entusiasma. ¿Por qué? Porque con esa declaración lo que usted está haciendo es demostrando que tiene fe. Fe en lo que ya está dado o dicho, no por los hombres, sino por Dios. Ahora, cuando somos los seres humanos los que hacemos promesas, hay que tener cuidado. Y hay que estar listos para no decepcionarnos. Hace años el presidente Bush, que ya partió con el Señor, iba a su segunda periodo para presidente, y a mí se me quedó eso, ¿verdad? Que él está dando ahí su discurso de su campaña y decía: no impuestos, no más impuestos. Lean mis labios o vean mis labios. Decía: no más impuestos. Y yo me quedé viendo y dice: bueno, es una buena intención, porque cualquier ciudadano se va a alegrar que le digan que no van a aumentar los impuestos, ¿verdad que es cierto? Que cualquiera se va a alegrar. Y si aparece alguien diciéndole: yo le voy a bajar los impuestos al pueblo. Usted dice: ya va un año y no los ha bajado. Ya está terminando el periodo y no lo ha bajado. Entonces, para no tener decepciones, frustraciones, nosotros no hay que afincarnos en los buenos deseos, en las buenas intenciones de las personas. Puede escucharse muy bien, pero sí podemos afincarnos si Él lo dice. Podemos afincarnos si Él lo dice. Ahora, hay hermanos en la fe que sí han tenido decepción, porque hacen la comparación y piensan: no, mire, ¿cuál es la diferencia entre Dios y aquel que hizo la promesa? Fíjese que la promesa es que ese es mortal y Dios es eterno. El asunto es que nosotros tenemos que suscribirnos al tiempo de Dios para recibir tal o cual promesa, al tiempo de Dios. No es cuando más desesperados estamos. Señor, ya es tiempo, ya llegué al punto de la desesperación. No es por desesperación. Señor, ya hice 3 vigilias. Yo creo que son suficientes para que tú cumplas. No. Esas cosas no funcionan así. Lo que sí funciona es que usted y yo nos ubiquemos en la soberanía de Dios y en el tiempo de Dios. El kairos. Porque el cromos no funciona, o el cronos no funciona. Porque nosotros medimos el tiempo. Y ahora estamos en 2 del 2 del 2, ¿verdad? Y ya más tarde vamos a decir, ya vamos a llegar al 3 del 2 del 2. Nosotros tenemos un tiempo y lo calculamos y lo medimos.
Así está. Pero en el caso del tiempo de Dios, en Él reside. Y Él sabe cuándo va a aparecer con esa promesa hecha. Entonces, para no sentirnos como que Dios no está con nosotros, digamos: Señor, estoy sometido a tu tiempo. Y para que nosotros no nos veamos como faltando a la reverencia y que no nos gastemos lo que corresponde al otro año, porque es para otro tiempo el cumplimiento de la promesa y no es por mi estado presente o actual. Ahora, si así fuera, gloria a Dios. Si este es el día de su millón, amén. ¿Es el día de su millón ahora? Amén. No se olvida a su tiempo, ¿verdad? Pero quizás no sea hoy. Pero usted tenía idea que era ahora. No, Dios no funciona con mis ideas y mi tiempo. Usted y yo debemos de estar sometidos al kairos, al tiempo de Dios, y esperar con paciencia. ¿Conoce a alguien de la Biblia que le tocó esperar con paciencia? Hay tantos que esperaron. Y Dios no los defraudó. Y si Dios hizo la promesa y no lo defraudó, y si hay promesas para usted y para mí, entonces hay que estar seguros que no nos va a defraudar. Estemos seguros que no nos va a defraudar. Pero démosle a Él el factor tiempo. Ahora bien, la Biblia dice que Dios no miente y que es fiel a sus promesas. San Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 1, versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, óigalo, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Usted no debe de estar dudando de su vida eterna. Lo que no deseamos quizás es entrar ya, ¿verdad? Tenemos eternidad, pero no hemos entrado, y algunos no queremos todavía entrar a la vida eterna, ¿verdad? Porque para entrar a la vida eterna hay dos formas: morir, y la otra es que venga hoy el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros nos suscribimos a la segunda, ¿verdad? Que venga hoy, ¿verdad? Y Jesús dijo, fíjese las palabras que debemos de tener cuidado. Y muchos de los que están aquí, hablando en aquel momento, no verán la muerte, dice. Y esa promesa que hizo aquel día el Señor, la hacemos de nosotros. Y dice uno, ¿nos alcanza esa declaración que hizo Jesús? Nos alcanza, no verán la muerte. Entonces todos, en los días de Jesús, años 20 más, 30 más, murieron. Entonces puede ser que se suscriba a usted y a mí ahora. ¿Cuántos quieren abrazar la vida eterna pero con la venida de Cristo? Entonces dice el apóstol, la vida eterna que ha ofrecido, la ha ofrecido Dios, y ustedes deben de estar seguros que Dios no miente, que Dios es fiel. Además, Pablo asegura de que no olvidemos el hecho precisamente de que Dios es fiel. Por otro lado, Dios, que anuncia lo por venir desde el principio, mantiene siempre la palabra que ha salido de Él. Lo leo nuevamente. Dios, que anuncia lo por venir desde el principio, mantiene siempre la palabra que ha salido de Él. El profeta Isaías, hablando en el nombre del Señor, dijo que anuncio lo por venir. Esto es Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hay tantas cosas dichas desde el principio.
Y con el correr del tiempo dice, así lo había dicho y se ha cumplido. Y ahora nos toca a nosotros estar presenciando en estos últimos tiempos las profecías que se van cumpliendo. Y hasta a veces decimos, es que está escrito, hermano. Si así dice la Biblia. ¿Y por qué nos extrañamos de tal o cual cosa? Si está escrito. Y hay tantas o tantos sucesos que el mundo ha experimentado después que Jesús se fue. Y nosotros entonces podemos estar seguros, garantizados de que lo que Él dijo en el principio se va a cumplir en el tiempo. Algo puede estar cumpliéndose hoy, dicho en el principio, y algunas otras cosas están esperando en el tiempo de Dios. Y una de las cosas que están en el tiempo de Dios, Jesús mismo lo dijo, solo mi Padre sabe cuándo será mi segunda venida. Está escondida la promesa dicha desde el principio en el tiempo del Señor. Además, el mismo profeta Isaías dijo que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Si usted va al contexto, se está refiriendo a Ciro, el que gobernó ahí en Medo-Persa. Y viene el Señor y dice, tengo a mi siervo, tengo a mi pastor llamado Ciro. Y está aquí refiriéndolo exactamente y dice, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Yo sé que en algún momento nosotros vemos nuestro estado, nuestra condición y podemos decir, Señor, ¿y sobre mí qué has pensado? ¿O qué estás pensando? Y lo vas a hacer. Bueno, los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? Los pensamientos del Señor son formidables, hermano. Los pensamientos del Señor son tan fabulosos que dice, en ningún momento estoy pensando algo indebido, algo que le frustre, algo que vaya en contra de ustedes. Mis pensamientos son de bien. Así dijo el Señor. ¿Cuántos nos hemos suscrito a esas palabras? Siempre le estamos pronunciando. Y está bien que lo hagamos. Porque el Señor no se va a enfadar. Porque nosotros digamos, Señor, tú le dijiste esto a tu pueblo que está en Babilonia. Yo no estoy en Babilonia, pero soy tu pueblo. Y como parte de tu pueblo, yo me afinco en que tus pensamientos para mí son pensamientos de paz. Pero hay un versículo extraordinario, hermanos, de Isaías 58:11. Voy a permitir que ustedes lo lean. ¡Qué versículo! ¿Y por qué no lo leyeron todos? Lo leyeron los que lo creen. Ahora léanlo los que no lo creían. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Según esta escritura, tenemos la bendición de la provisión divina en los momentos de necesidad. Según esta escritura, tenemos las bendiciones de nuevos recursos que provienen de fuera como agua en un jardín y de adentro como agua de un manantial. Según esta escritura, tenemos las bendiciones de la restauración y la continuidad. Los tuyos son aquellos que proceden de ti, es decir, los que aún no han nacido. Vea, Dios, el alcance de Dios es estar viendo la panza de su hija, que ahí va a haber
Bueno, felicidades, hermano Tony. Matías, ¿verdad? Sí, y me quedó el nombre, Matías, ¿verdad? Vea usted, está haciendo promesa para los hijos que ya están y está haciendo promesa para las generaciones futuras. Ese es el pastor suyo. Ese es nuestro pastor. En todo momento contamos con él. Y usted no debe de despistarse por nada, ni por nadie. Mantenga su mirada puesta en que Jehová es su pastor y él estará a su lado siempre y cuidará de sus peticiones y de sus necesidades. ¿Qué quiere decir amén? No, ¿qué quiere decir? Es cierto. Amén quiere decir, es cierto. Ahora, lo anterior, hermanos, vea usted. Por eso dije en un momento que usted, sí, como una persona bien intencionada, como una persona que ama a tal o cual y ve su estado, su condición, le da una serie de promesas y se las da como que el Señor las ha prometido a él en esa condición o estado en el que se encuentra. Aquí es donde debemos de tener cuidado. Oiga bien, dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Vea usted. El apóstol Pablo en este caso está dando por sentado que sus lectores han reconocido a Jesús como el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Porque en esa promesa se está hablando del advenimiento de Jesús. Ahora viene el apóstol y teniendo ya un conocimiento exacto y claro de Jesús, le está diciendo a todos: oigan bien, si en algún momento ponen en duda las promesas que Dios ha hecho, en ese momento está refiriendo las del Antiguo Testamento. No está escrito el Nuevo Testamento. Entonces viene y dice: ustedes, si están dudando de que eso sea cierto o se cumpla, quiero decirles que se cumplen porque Él nos dio a su Hijo y en Él se cumplen todas las promesas. Entonces, si usted tiene a Cristo, usted debe estar seguro que las promesas vienen de camino y se cumplirán en su vida. La garantía de que usted va a recibir las promesas es Jesús, y que usted haya aceptado y reconocido a Jesús le da entonces, valga, la seguridad de afincarse en cualquiera de las promesas que el Señor nos dé en su palabra. Ahora, todo lo que necesitamos en ese sentido, Dios nos lo va a dar, está garantizado. Pero tendrá o tendremos que pasar por fe por la puerta que es Jesús. Toda promesa puede ser extraordinaria, maravillosa, pero si no cree en Cristo, eso no es posible. Si usted no ha confesado al Señor como su Salvador personal, eso no es posible. Y ya habiéndolo hecho, hay promesas que requieren una identidad continua y permanente con el Señor. No es que usted vaya bien y da su paseadita por allá y hay... No. Es una constante permanencia con Él. Porque si usted y yo insistimos en el pecado, en desobedecer a Dios, no tenemos facultad de poder llegar: Señor, me estás fallando. Entonces el Señor le dice: mira, si vamos a hablar de fallas, te llevo 20 ya vos. No me estés hablando de fallas,
porque te enumero las que has cometido contra mí. Así que mejor reconcíliate, entremos en paz y reactivo las promesas que hay o que tengo para tu vida. Yo no quiso decir es cierto, ¿verdad? Para finalizar, dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A esta hora, usted y yo estamos ante un Dios veraz. A esta hora estamos en un Dios interesado por cada uno de nosotros, porque Él nos formó y con la sangre de su Hijo Jesucristo nos ha redimido. La Biblia contiene tantas promesas. Todavía hay discusión en cuanto a cuántas son las promesas o existen. Yo cometí un error cuando cantaba las promesas del Señor mías son. ¿Se acuerdan de ese coro? Y entonces yo había escuchado que son 35,000, ¿verdad? Y entonces metiendo yo ahí el número, y me dice el hermano Juan, ¿y de dónde ha sacado ese número? Entonces le digo, lo he oído, le dije así. Pero lo que sí estoy seguro, que son bastantes las promesas que el Señor ha hecho para su pueblo. Y yo ruego al Espíritu Santo que lo que hoy usted espera que se cumpla en su vida, que el Señor lo realice, que lo realice. Que esa promesa que usted le ha estado insistiendo al Señor, diciendo, Señor, yo abracé esa promesa, yo la creo, Señor. ¿No crees que ya es tiempo? Y si es tiempo, ahí viene. Y si hay que esperar un tiempo, no hay que desesperar. Pero es importante que estemos con una intimidad constante y creciente con el Señor. No estemos abandonando nuestra relación, nuestra comunión con Él. Por el contrario, afinquémonos y amémosle. Entonces, haremos nuestras estas promesas que están en la Biblia.